Welcome back, everybody. Time now for the most important question of the morning. Yeah, what day is it with Todd Meany? It's Tuesday? It's Tuesday. Bienvenidos a una nueva edición de Aislados. Somos dos amigos hablando de deportes por Skype en tiempo de coronavirus. Hoy es el día 19 del aislamiento social preventivo y obligatorio que durará en principio hasta el 12 de abril, hasta después de Semana Santa. Hoy es martes 7 de abril, soy Matías Baldo, una de las dos patas de este podcast que ya se ha convertido en rutina. Desde el barrio de Saavedra les hablo. La otra pata, desde Barracas, es Javier Saúl. Javi, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Mati? ¿Todo bien por allá? A ver, acá no olvidarnos que pueden suscribirse y no perderse en ningún episodio de Aislados en Spotify, Apple Podcasts, en Google Podcasts, Deezer, Castbox, cualquier plataforma de audio que utilicen. Y obviamente, más allá de que tenemos alguna demora en la carga, que siempre suele ser de 2-3 días, y quieren escucharlo por la tele o en la compu y demás, o en el celu, en video, en el canal de YouTube de BW, no se olviden. Hoy con un episodio de datos y más datos, y te cuento, Mati, que estoy revisando mucho la aplicación de salud del celu, no sé si vos la utilizás. Tenía picos de 6.000, 7.000 pasos por día, hasta 15.000 en algunos momentos de comienzos de año. Estoy teniendo unos 250, me parece que eso no está nada bien. No, yo me saqué el reloj, viste, el que te cuenta, que también lo uso, el de la manzanita, me lo saqué directamente porque digo, no vale ni la pena cargarlo ni tenerlo a mano. Pero bueno, Javi, dijiste que vamos a hablar de datos, y la verdad es que convocamos a un experto en la materia, un lujo que nos damos, un amigo de la casa, Agustín Mario Jiménez, es su nombre, muchos lo conocerán por supuesto, muy popular en Twitter, la verdad un crack, amigo, gran jugador de fútbol también, pero más allá de eso y resumiendo un poquito su video, es un emprendedor digital que trabaja en la industria de internet hace 15 años y siempre está en busca de nuevos proyectos, puedo dar fe de eso. Trabajó para gobiernos, empresas, Twitter, y en el último lustro se metió de lleno en el mundo de Big Data. Actualmente tiene una escuela digital, que es Grow, la recomendamos, una agencia digital que ahora nos va a contar porque creo que es uno de sus proyectos más nuevos, y un par de bots que la verdad lo seguimos bien de cerca, el de los Simpsons y el más nuevo, que es un bot de películas ideal para la cuarentena. Además, como si fuera poco, tiene su propio podcast, Big Data Sports, con Marcelo Gantman, el amigo Marcelo Gantman. Y bueno, también es consultor de gobiernos, speaker, profe universitario. La verdad, puedo estar todo el día hablando de lo que hace Agus. Agus, ¿cómo andás? Hola Mati, hola Javi, ¿cómo están? Bueno, un gran gusto. La verdad que a veces escucho las cosas que cuentan que yo, y para mí es como algo mi día a día, ¿viste? Hay gente que dice, che, pero haces muchas cosas. Y la verdad que a veces si no me aburro, digo, entonces a veces suena mucho, pero bueno, hay que tratar de equilibrarlo. Así que gracias muchachos por la invitación y un gusto estar acá para hablar de datos, de deportes y de todo lo que ustedes vienen contando. Contame un poquito, Agus, antes de meternos en los datos, estos proyectos nuevos, la agencia digital, que sé que es algo que estás largando ahora. Contame un poquito también del bot de películas. El bot de los Simpsons ya se hizo famoso, ya es conocido, es impresionante, la verdad, tenerlo ahí a mano para los que somos fanáticos de los Simpsons. Pero contanos un poquito antes de meternos en el tema, estos dos proyectos nuevos. Y después te voy a hacer una pregunta yo que es clave, pero te la voy a hacer después de que me cuentes tus dos proyectos. Dale, mirá, hace poquito lancé una agencia digital, que bueno, es donde yo vengo laburando, como vos decías, hace mucho, y después de varios años entendí que tal vez hoy muchas empresas, gobiernos y organizaciones necesitan todo este mundo de datos, como decía Javi en la introducción. Hay tanta data que se ha generado un exceso de información, y muchas organizaciones no saben bien qué hacer con eso cuando lo tienen o cuando alguien les provee informes o algo. Entonces, desde esa necesidad me asocié con Martín Hassan, que es un referente del mundo de la publicidad y del marketing en Argentina, y lanzamos una agencia que se llama Agency, que tiene destacadas las iniciales de cada uno de nuestros apellidos, donde buscamos justamente trabajar con data y después aplicar qué hacemos con esa data de forma creativa para que distintas organizaciones puedan mejorar negocios, su comunicación o sacar nuevas campañas. Esto lo lanzamos realmente hace muy poquito, primeros días de abril, y lo primero que hemos hecho como aportado, digamos, al mundo digital fue un informe sobre justamente cómo vemos nosotros que las marcas y las organizaciones deberían estar hablando o escuchando y también comunicando en épocas de coronavirus, ¿no? La parte de la empatía, la parte de investigar un poco qué es lo que nuestra audiencia está sintiendo, cómo no ser invasivos con publicidad frívola o vacía
cuando lo que los potenciales clientes nos piden acompañarlos y acompañar a la sociedad en momentos muy difíciles. Bueno, lanzamos un primer decálogo y bueno, queremos, viste, ser un poco referentes en el mundo de data usada para tomar decisiones, más que nada. Eso a nivel empresarial, digamos. Y como hobby, y esto vos sabés que lo hacemos también con un amigo en común que es Ari Sanguinetti, siempre nos divierte pensar esto de cómo podemos aportar un granito de arena a situaciones. El primer fue el de Los Simpsons, que es una comunidad que se lanzó hace 2 años, ya tiene más de 10.000 seguidores orgánicos en Twitter, la envidia de muchos proyectos, con un engagement impensado. Todos los días tenemos alrededor de 300 menciones, 400 menciones, y ha funcionado tan bien que eso nos dio el pie para seguir haciendo otros proyectos, ¿no? Y en esto de la cuarentena, una de las cosas que nos pareció también fue que vimos que muchísima gente se estaba volcando de vuelta a la televisión por estar aislados o por estar en la familia, ¿viste? Y tal vez que las compus, las tablets estén utilizadas, y mucha gente estaba empezando a volcarse a ver películas. El tema que vimos fue que cada vez hay más canales de películas y hay 24 horas películas. ¿Cómo hacer para tratar de enganchar sin tener que estar con el control remoto las que nos gusten, ¿no? Así que bueno, con la misma lógica de Los Simpsons sacamos @botdepelículas en Twitter, que básicamente está escaneando y scrapeando la grilla de las teleoperadoras más conocidas del país, y va contándote con 10-15 minutos de anticipación qué película viene en qué canal, el título, el director, el puntaje, si tiene rating de IMDb. Y bueno, la verdad es que también tuvo muy buena aceptación porque es un servicio, un pequeño granito de arena que estamos tratando de aportar para pasar la cuarentena un poco mejor, ¿no? Está bueno también porque uno cuando se pone a ver, a veces tenés tanta oferta, si tenés Netflix, HBO, Amazon Prime Video, nada, empezás a ver y decís, bueno, esto ya lo vi, a veces te quedás sin ideas, digo, y el bot, que lo recomendamos por supuesto, es @botdepelículas, lo pueden seguir y ahí la verdad van a tener varias propuestas diarias para poder sintonizar en la televisión abierta, en el cable y demás. Hay otros proyectos, Agus, que me gustaría que cuentes, que es el de las empanadas, que soy fanático de ese proyecto. ¿Cómo viene eso? Empanadas también, mira, se iba a lanzar de forma ATR, para decirlo de forma que se entienda, a fin de marzo. La pandemia obviamente nos hizo recalcular un poquito las fechas y las formas. Estamos terminando de armar detalles para lanzar el primer mapa federal de empanadas de Argentina, con un periodo de 1 año casi de investigación, y donde hemos apostado también muchísimo a generar contenido audiovisual, muy influenciados también por Locos por el Asado, porque realmente han marcado un camino. Y bueno, lo tenemos a punto de caramelo, de que ya salga. Ya tenemos todas las recetas de todas las provincias, testimonios, estamos lanzando tanto en redes como en un sitio web, bueno, este mapa donde la gente va a poder descubrir recetas originales de cada provincia. Obviamente que va a haber un montón de gente que nos va a bardear porque se sabe que no hay una receta oficial, sino que cada parte de una provincia o cada pueblo, cada barrio, cada casa puede tener alguna variable, pero eso es parte también del juego de poder descubrir cada vez más variables a lo largo y ancho del país. También va a haber un sector donde vas a poder tener dónde comprar estas empanadas de cada provincia, si tenés la suerte de viajar o si sos de algún lugar local que querés descubrir un nuevo comercio que esté bueno. Y también vamos a tener un ranking, ¿no? Para poner una parte lúdica para que toda la gente pueda votar las que más le gusten y poder justamente aprender. Más allá de eso, esto es el lanzamiento. Después, en el futuro, mientras se pueda, la idea es ir a grabar contenido con campeones locales de gente que hace empanadas en las provincias de todo el país. Vamos a estar participando de algunos eventos gastronómicos conocidos. Vamos a tener algún evento propio. Bueno, tiene mucho por venirse. La verdad que lo venimos, vos sabés que lo vengo aguantando hace bastante, que lo quiero sacar y siempre pasa algo que lo demora un poquito, pero bueno, lasempanadas.com.ar también ya se viene. Es más, la web ya está activa por si alguno la quiere chusmear, pero el lanzamiento oficial va a ser de acá a un par de semanas. Estaremos ahí sin dudas cuando pase todo esto, Agus. Y antes de meternos definitivamente en el tema, siempre con Javi hablamos un poquito también cómo llevamos la cuarentena y el aislamiento nosotros, cómo la estás llevando vos, y la pregunta que quería hacerte, ¿cuánto extrañas el fútbol? Porque el señor Agustín Jiménez, Javi, es un gran jugador de fútbol, pero quiero preguntarle cómo la está pasando, sin la pelota. La verdad que yo te digo, mira, con todos estos proyectos que les conté, los días para mí se han transformado en días de múltiples llamadas. Y realmente casi no distingo entre un lunes, un domingo, una madrugada, una tarde. Estoy complicado porque los horarios, al no tener reuniones, se me han ido, flexibilizando. Entonces la verdad que tengo la suerte de estar trabajando mucho
pero estoy como también, ya me está empezando a pesar esto del encierro, y el fútbol realmente lo extraño un montón, tanto en televisión como jugarlo. Y hace rato que no jugamos, así que lo extraño mucho, me imagino que ustedes también. Sí, Totalmente. sí, cuando pase todo esto tenemos que volver a compartir cancha. Sabés, Agus, que no jugué nunca con Javi, pero con vos compartimos varios partidos, así que un crack, Agus. Pero bueno, nada, metámonos un poquito en el tema de hoy. Te doy el pie, Javi. Sí, bueno, primero que casi retirado de esta edad, ¿no? Cerca de los 40 empezamos a dejar el fútbol y acercarnos más al FIFA y demás. Pero hay algo que soy muy fanático de lo que tuiteas, Agus. No todos los días, pero semanalmente suele aparecer algo que es las marcas que no aprovechan la oportunidad online. Se está dando mucho, sobre todo con situaciones del mundo de la política y demás. ¿Qué impacto hubo durante la cuarentena y cómo se están moviendo? Ya, si querés, dos en una, te pregunto. Primero las marcas y después qué están haciendo los clubes durante la cuarentena. Bueno, es vos sabés que yo ahí con esto de ser un poco el polizón de las marcas en Twitter, que es mi lugar de confort, me he ganado algunos enemigos, pero creo que lo que digo es bastante transparente, ¿no? O sea, constantemente la coyuntura le brinda a todo tipo de marcas oportunidades impensadas, que hay muchas que... Uno de los temas que yo siempre planteo, Javi, es esto de que las marcas le tienen miedo a Twitter, ¿sí? Porque es la única plataforma donde vos tenés un choque directo y muy visible con cualquier usuario, donde hay un nivel de exigencia mayor a otras plataformas sociales, y es por eso que muchas marcas empezaron a decidir o no hablar mucho, o borrar directamente canales, y ahí es donde, viste, yo a veces pasan cosas como, no sé, como en los Golden Globe, que había un vino argentino en el menú, que era todo el mundo hablando de eso, y la empresa no dijo nada en ninguna red social, no solamente en Twitter, hasta el otro día a la mañana, y durante toda la noche fue tendencia, y yo decía, no puede ser que esta publicidad gratuita que están ganando a nivel global no les dispare a hacer una creatividad o lanzar un simple tweet aprovechando el momento y pudiendo capitalizar eso a nivel negocio, ¿no? Y así se van dando un montón. Hay otras, recientemente hubo, justamente vos decías de política, que el presidente Alberto Fernández tiene una gaseosa muy, muy predilecta, que es de pomelo, que usualmente aparece cada 2x3 en primera plana en las fotos que suben de forma oficial, tanto en la cuenta del presidente como de prensa de gobierno. Y yo decía, ¿cómo puede ser que esta marca no esté haciendo algo con esto? O sea, pero no digo jugársela a nivel político ni nada de eso, pero con las herramientas que tenemos hoy en día y con la creatividad que permiten plataformas como Twitter, siendo un poquito bicho, podés aprovechar muchísimo la conversación general, que para una marca es muy difícil que la gente hable genuinamente de ellos si no es una marca que sea, no sé, Apple, ponele, una cosa así de gigante. Bueno, en eso estoy mucho, y lo vengo viendo en la cuarentena. Hay muchas marcas que todavía fueron por la fácil que es, no decimos nada y metemos algún retweet del Ministerio de Salud, ponele, como máximo. Lo cual es el aprobado, ¿viste? El 4 ahí raspando, no, nada importante. Hay otras marcas que sí han realmente plasmado en redes lo que un cambio, digamos, un cambio mucho más de jugársela. Uno de los ejemplos que a mí siempre me gusta destacar a nivel Argentina es Burger King, ¿sí? Perdón que dije la marca en esto, pero esta hamburguesería famosa realmente suele entender la conversación digital, sobre todo de Twitter, y cada 2x3 se meten, digamos, en buenas ideas. En esta última lo que hicieron fue cambiar su logo, sobre todo, ¿sí? Borraron la K y la G y dejaron la palabra in o adentro, para justamente sumarse en los primeros días de cuarentena a la concientización de quedarse en casa, y después lo acompañaron con fotos de sus distintos locales cerrados y con los empleados también trabajando en la parte de delivery. Bueno, una de las que lo hizo bien para destacar, hay otras que no le fue bien realmente. No quiero caerle vista a ninguna muy fuerte, pero recientemente, no sé si vieron, una marca muy conocida de chocolates en Argentina, que tiene una reputación más de 40 años casi, que salió con un mensaje de Pascuas realmente muy pifiado, ¿sí? O sea, no entendiendo el contexto, no entendiendo justamente la situación de que fácilmente los tildaron de machirulos. O sea, arruinaron un montón de cosas por querer forzadamente hablar y meter la épica en la cuarentena y en las Pascuas, y la gente se los hizo saber muy rápidamente, ¿no? Así que un poco, Javi, hay mucho de eso de marcas en Twitter que hacen las cosas bien mal. En cuarentena está toda la lupa mucho más puesta sobre todos ellos. Y eso me lleva a la segunda parte de la pregunta, que era de los clubes, ¿no? Sí, o sea, los clubes, qué sé yo, no sé cómo lo han visto ustedes, muchachos, pero a mí me sorprendió un poco.
A ver, empezaron alguna movida de jugar tatetí, de reaccionar entre clubes y después una sensación de que no sabían dónde quedaron parados y ya de repente empezaron ahora a ir por el costado histórico. Decíamos el otro día que subió el consumo retro y demás, pero parece que la sensación que tengo es que quedaron encasillados ahí. Recuerdo de goles, recuerdo de situaciones, pero ya no se lo toman con el humor de los primeros días y ahora veo que no le encuentran la salida. Totalmente de acuerdo. Y eso era un poco lo que les quería contar, que se empezó, digamos, con una forma proactiva, se empezó con la parte de juegos. Hay muchos clubes, por ejemplo, que apostaron a generar, no sé, desde cosas simples como sopas de letras, trivias o concursos, o hasta imprimir el escudo del club y dibujarlo con tu familia. Al principio había mucho de la parte lúdica. Con el paso de los días, se encasillaron o se quedaron también atrapados en algo que a mí me sorprende, que es la falta de creatividad, ¿no? O sea, siendo hoy un equipo de fútbol de Argentina, ya sean los grandes o algunos otros, todos están en lo que vos decías recién, ¿no? De efemérides, a lo sumo una entrevista vía Skype con un jugador o un vivo de Instagram, pero la verdad que son muy pocos los que han hecho algo que me parece que hayan aprovechado la situación. Uno de los que puedo destacar tal vez es San Lorenzo, que realmente suele laburar muy bien en digital. Y San Lorenzo, una de las primeras cosas que hizo fue poner sus plataformas tanto en Instagram para hacer transmisiones pautadas de, no la entrevista con un jugador como hicieron todos, sino con el cuerpo, más que nada el cuerpo físico de los entrenadores físicos que tienen en la institución, para darle justamente clases y rutinas de aeróbics, yoga, entrenamiento a los socios y a los hinchas y a cualquiera que lo vea. Algo realmente útil y no solamente el entretenimiento de ver una vieja gloria o una entrevista con un jugador de las inferiores o de la primera, ¿no? ¿Qué es lo que falla, Agus, a nivel en el sector privado, que hablabas antes, también ahora en los clubes? Digo, ¿qué falla como para no generar este contenido? Porque digo, es algo que nosotros tres, por ejemplo, acá en este pequeño diálogo que estamos teniendo, vos sos especialista, Javi también conoce el paño, pero ni Javi ni yo somos especialistas en la materia digital. Digo, ¿qué es lo que falla como para esta situación? Que una marca no se suba a la ola, que un club no tenga este potencial para tal vez hacer algo innovador para sus propios hinchas durante esta cuarentena. ¿Qué es lo que falla? Yo creo que hay un tema todavía no sé si de desconocimiento, pero miedo, ¿viste? Todavía predomina mejor no innovemos a ver si nos pasa lo que le pasó a tal otro y nos terminan puteando arriba abajo. Entonces, primero hay un desconocimiento y después hay una falta de creatividad que muchas veces se limita a los que toman las decisiones. ¿Por qué? Porque ustedes también, que consumen fútbol un montón, habrán visto que en todo el mundo hay clubes que se terminan destacando a nivel redes sociales o propuestas, y son aquellos que se animan a proponer algo distinto, ¿no? Probablemente muchas veces pifien, o probablemente no todas las acciones funcionan, pero son esos los que después instalan un cambio o instalan una forma de entender mucho mejor lo que para mí es la clave de todo, que es no se ponen en el lugar del socio, del hincha o del fanático. Lo piensan como cumplir. En el caso de fútbol, en el caso de las marcas es parecido. Sí. No se ponen en el rol de que del otro lado pierden la noción de, para mí, lo más importante de todo, que es por qué la gente está en redes sociales. ¿La gente está en redes sociales para comprar el producto? No. La respuesta es claramente no. La respuesta es, los usuarios entran a redes sociales para divertirse, para entretenerse o para informarse. Esos son los tres grandes ejes que hay. Después puede haber gente que entra a buscar contenido específico, pero son grupos menores. Si yo como institución, ya sea una marca, una empresa, un gobierno, un club, no entiendo esa primer premisa, toda mi planificación, que yo no dudo que la tengan, va a estar errada ya, porque vamos a pensar que estamos comunicando de una forma estándar o como en un medio tradicional. Acá las redes sociales, otro de los grandes fallos que hay para mí, Mati, es no se entienden como un canal bidireccional. Por más que todo el mundo te dice que son sociales, la gran mayoría de marcas y clubes bajan un mensaje y después no responden, no lo siguen, no lo amplifican, siguen usando un formato unidireccional de yo digo el mensaje y después lo que pase lo veo, cuando justamente acá la gran ventaja que tenés es el ida y vuelta directo con tu cliente o con tu fan, ¿no? Son muy pocos los que lo terminan viendo y por eso después llegan situaciones inesperadas como la pandemia, donde tenés a toda tu audiencia concentrada muchas más horas para poder fidelizarlo, venderle más cosas o acercarle más propuestas de si sos un club deportivo, y la mayoría fallan. Te digo, he visto muy pocas cosas, esto que les contaba de San Lorenzo fue uno, después he visto, la mayoría
Acertaron cuando, por ejemplo, los clubes pusieron a disposición del gobierno sus instalaciones para instalar camas, sus hospitales móviles. Eso fue muy bien tomado porque ahí es donde el club aporta a la sociedad. Pero realmente, claro, en general, te digo, lo estuve hasta revisando hasta hace un rato antes de nuestra llamada. No hubo casi ningún club que haga algo creativo o que realmente tenga una estrategia interesante para decir, che, qué bueno cómo el club me está ayudando también a pasar este momento de cuarentena y tratando, ya sea informándome o entreteniéndome. La mayoría están con efemérides, partidos viejos. Son algunos realmente pocos los que me parece interesante que por lo menos apostaron a los esports, ¿sí? Donde hay varios clubes que participaron como de un torneo donde los jugadores de la primera de fútbol representan al club y juegan entre ellos, hay streaming. Algo de eso por lo menos empezó a aparecer en las últimas semanas, ¿no? Totalmente. Y hay algo que sí movió la cuarentena, el coronavirus en general, es Internet, sacudió nuestros hábitos. Recomiendo leer una nota, un informe del New York Times, que es justamente cómo el virus cambió Internet, publicada estas últimas horas. Hay números que parecen lógicos, otros no tantos. Obviamente esto está basado en datos de Estados Unidos, pero creo que en muchos casos se puede replicar. Sube Facebook, increíblemente, sube Netflix, que eso tiene más lógica, sube YouTube, pero digo, sacando eso, vamos directo al deporte, porque obviamente suben Zoom y un montón de estas de videollamadas, suben jugadores como Twitch, y mientras que ESPN cae un 40%, básicamente no hay transmisiones de eventos en vivos, el deporte empieza a caer como consumo. Esos hábitos, ¿tenemos idea, Agus, cómo cambian en Argentina, cómo están variando, cómo se está moviendo la gente con Internet? Mira, hay dos lindos estudios recientes para poder responder esto, Javi, que es, uno lo hizo la gente de SSI Data, que es una empresa argentina de investigación, donde contaban cómo desde el 3 de marzo hasta acá empezaron a cambiar las búsquedas que hacemos los argentinos en Internet. Y las tres categorías que más crecieron tenían que ver con salud, obviamente, política y religión. Las tres crecieron más de un 100% en volumen. Y las dos que más perdieron fueron turismo, un 95%, y deporte, un 90%. Es decir, el usuario argentino, obviamente por la situación que estamos atravesando, todo el contenido que el deporte usualmente le daba o le interesaba, perdió casi el 100% de atención. Entonces ahí tienes un primer indicador de lo difícil que la tienen hoy en día los clubes y los deportes de Argentina, porque el propio usuario que está mucho tiempo en su casa no está encontrando valor en lo que el deporte hoy le ofrece, al no tener eventos en vivo, y está perdiendo mucho terreno. Eso fue lo primero. Y lo segundo viene de la mano de lo que decías vos, que una de las grandes telefónicas de Argentina, una de las dos grandes que hay, está lanzando con cada una semana datos de cómo viene creciendo el consumo en Argentina. Y sumado a lo que vos decías del informe del New York Times, que es muy completo, uno de los grandes hechos es cómo la televisión está creciendo de vuelta, ¿sí? Está, sobre todo en estudios internacionales, en lo que es televisión y también computadoras de escritorio, aunque parezca raro, en esta situación es lo que más está creciendo, porque más se está usando en casa. Entonces, ambos han tenido picos de crecimiento. Pero en Argentina, el dato para mí más interesante de todos estos es que WhatsApp, desde el 29 de febrero acá, creció un 110% su uso, ¿sí? O sea, WhatsApp fue obviamente una plataforma que iba a crecer. Después, como decías vos, Javi, las aplicaciones de videoconferencias crecieron del 29 de febrero para acá un 1000%. O sea, una cosa impresionante. Y dentro de eso, dentro de todas las que hay, Zoom, justamente una de las más de moda, tuvo un crecimiento, digamos, desde marzo de 2020 contra diciembre de 2019 de un 4100%. Es decir, y en Argentina te digo nada más, imagínate en el resto del mundo. La verdad que ha sido un furor increíble, ¿no? Sí, bueno, mantenernos comunicados. Cada uno busca, obviamente, la forma de sentirse un poquito más cerca, estando todos aislados. Quería hacer una reflexión sobre lo que presentaba el New York Times y que vos compartirás, Javi, y también vos, Agus, que me llama la atención que Twitch aumenta e ESPN baja. ¿A qué voy con esto? Que tal vez ESPN, como símbolo deportivo estadounidense o como representante del deporte a nivel mundial, tal vez nunca, y es algo que podemos discutir ahora y que lo veíamos con los clubes, esto que Agus decía de sumarse a los eSports y demás,
como que el periodismo, ¿sí? Porque es concretamente lo que es ESPN, nunca pudo subirse a esta ola de Twitch. Entonces, digamos, más allá de que no puede generar nada, y esto lo planteo desde el lado periodístico, no se puede generar nada deportivo, pues no hay muchas noticias, tampoco creo que estén adaptados los medios, ni los canales, ni demás, para generar este contenido que tal vez en Twitch se elevó muchísimo. Entonces, hay algo real, y es que, por ejemplo, los eSports, que fueron denostados mucho tiempo por el periodismo y por toda la parte deportiva, ¿sí? Hoy en día, bueno, salen un poco al rescate y siento que los medios y los periodistas en general no están preparados para darle la importancia que hoy tienen los eSports. Entonces, mientras ESPN se derrumba, mientras otros medios, obviamente incluso menos importantes que ESPN, empiezan a perder durante el coronavirus, bueno, los eSports son los grandes ganadores, Agus. Sí, y no solamente eso, Mati, que coincido plenamente que han aprovechado y han logrado levantarse con un contexto que usualmente les da la espalda. Sí, como bien vos decías, en Argentina, por ejemplo, todo lo que es gaming en las últimas 3 semanas creció un 63%, lo cual es un gran número, y uno de los que lideró este crecimiento en gaming, si bien los juegos clásicos como Fortnite, Free Fire, League of Legends crecieron al doble, es Roblox, que Roblox es una plataforma justamente de multijugadores, donde hay múltiples mundos, y es totalmente distinto a lo que se venía viendo. Entonces, el consumo de entretenimiento de competiciones, para no decir deportivo, tiene un peso cada vez más fuerte. Bueno, uno de los grandes cambios tal vez paradigmáticos que veamos después de esta pandemia es justamente cómo se está instalando que muchísima gente alrededor del mundo gusta de consumir no solamente esports, sino de verlos, como decía bien Javi, los números de Twitch digamos, le dan contexto a esta situación, sino también en plataformas nuevas que van apareciendo, porque a nivel, por ejemplo, streaming y redes sociales, si bien en Argentina creció desde que empezó la cuarentena, no crecieron tanto como se esperaba. Netflix, por ejemplo, creció un 30%, Flow anduvo un 30% arriba y YouTube un 19%. Crecieron, pero tal vez todo el mundo pensaba que íbamos a estar todos viendo series o contenidos todo el día, y cuando ves el mano a mano con gaming, ahí te entra la duda, ¿no? Entonces creo que es también un cambio de paradigma el que va a tener el mundo del deporte después de esta pandemia, ¿no? Perdón, hay algo, Agus, que digo, hay un debate eterno, que es que el fútbol y el deporte, para conectarlo un poquito, compite con el gaming y compite con Netflix por el mismo tiempo, digamos que es el tiempo de ocio. Claro. Es algo que vos notás, digo, en estas búsquedas, digo, porque a ver, por ejemplo, si yo soy el fútbol convencional, el que jugamos todos, el que vemos todos, no me preocuparía tanto si los eSports ganan ganan mayor terreno, pero la realidad es que aunque sean plataformas diferentes, seguís compitiendo con ellos. Digo, la competencia es directa, no es que, bueno, no me preocupa que vean La Casa de Papel. Digo, el dirigente de fútbol tendría que estar preocupado porque los eSports crecen, porque aumentan estos porcentajes, por ejemplo, que decíamos de las plataformas de streaming. Digo, hace poco leí que el gran problema del fútbol y de los deportes es justamente cómo captar a los jóvenes para tentarlos, ¿sí? Para sacarle el tiempo un poquito, no sé, al Fortnite. Entonces, de repente vos tenés la industria del fútbol histórica peleándose por el mismo tiempo con la industria del Fortnite, que tiene un par de años. Digo, esto vos lo conocés más desde adentro y creo que nos podés dar más detalles de esta competencia. Sí, totalmente, Mati, como bien decías, hace un par de años se empezó a entender que todo tipo de categoría o sector vinculado al entretenimiento, ya sea el deporte, el cine, las artes, lo que sean, cada vez más por la tecnología están compitiendo por el tiempo de las audiencias. Y uno de los grandes que lo han entendido, en el mundo del fútbol particularmente, es el Manchester City. Porque, por ejemplo, el City hace un tiempo, uno de sus directores deportivos, junto al director de marketing del grupo que está atrás del Manchester City, empezaron a dar conferencias junto con gente de Netflix, por ejemplo, y con gente de Amazon. Y varios puristas del fútbol medio que criticaban esto. Y él les dijo, muchachos, nosotros estamos discutiendo cómo le llegamos con nuestros streaming o con nuestras transmisiones de nuestros partidos a gente de todo el mundo que elige vernos a nosotros o pone una serie en Netflix o se compra algo en Amazon. No tenemos que competir entre nosotros. Hoy la competencia es distinta, es por la atención. Y eso es un poco lo que el gaming empezó también a comer, digamos, de una gran manera. Y es un poco el escenario que se ve hoy. Es decir, ¿cómo hacemos para entender que hoy en día el fan es global? Hoy en día el fan está conectado 24 horas y el fan como usuario digital está, digamos, con avidez de encontrar contenido que le llene su momento de esparcimiento, y eso puede ser un partido de fútbol o puede ser una serie, una película.
para entender un poquito la situación, uno de los, para mí, de los que siempre están a la vanguardia es la NBA, ¿sí? Es una de las asociaciones que más están siempre pendientes del cambio para ser los primeros. Hace un tiempo, Mati, vos lo sabes bien, empezaron dentro de lo que es la transmisión de NBA League Pass, empezaron a vender, sobre todo después de estudios que ellos analizaron de comportamiento, le empezaron a vender la posibilidad de comprar, en vez de un partido entero para poder verlo en la plataforma, poder comprar un pack de minutos, o ver los últimos 10 minutos, o ver 2 minutos. ¿Por qué? Porque la gente joven tal vez no te presta atención 4 cuartos de 15 minutos. ¿Por qué? Porque tiene un montón de distracciones en el medio. Bueno, este es el paradigma que está cambiando y también el gaming lo viene empujando, ¿no? Incluso lo que hizo NBA fue, por ejemplo, más allá de que vos podés elegir qué segundo o qué minuto o qué cuarto es, ¿sí? También le ofrece una plataforma más interactiva donde, por ejemplo, vos podés ver en vivo, mientras el jugador va corriendo por la cancha, que es impresionante, ves los porcentajes que tiene desde cada lugar, por ejemplo. Claro. O ves los datos abajo de cuántos rebotes, cuántas asistencias, cuántos puntos tiene. Digo, esto que me parece que hoy el deporte, si antes los juegos buscaban parecerse al deporte, hoy el deporte cada vez busca parecerse más a los juegos. Digo, lo pueden ver en el League Pass de NBA, vos ves los partidos y, por ejemplo, la lleva Stephen Curry y te dice cuánto tira de triple de frente al aro, desde un costado, cuánto tiene en la zona pintada. La verdad es impresionante, Agus. Sí, y que por eso te digo que la pandemia lo que va a hacer es empujar mucho más el cambio paradigmático para que el deporte entienda, y el deporte global digo, y ni hablar en Argentina, que la competencia actualmente ya no es por tener más cantidad de socios o hinchas, sino también es por entender que ya las fronteras se están rompiendo a nivel global, que si vos laburás bien tus contenidos y sos una fuente de entretenimiento de todo tipo y tenés tu control sobre tus propios contenidos. Acá en Argentina, por ejemplo, uno muy interesante es la OTT que lanzó Estudiantes de La Plata, ¿sí? con la gestión Verón, que fue realmente muy interesante para poder darle al fan, ya sea el fan cercano, al que vive en La Plata como al que viva en China, poder darles realmente una experiencia mucho más larga que los 90 minutos de un partido. Y ya no nos quedamos con las entrevistas previas y el postpartido. Hay muchas más experiencias que el fanático gusta de conocer, de participar, de ser parte, de justamente poder consumir lo que yo quiera y no algo que me impongan. Bueno, ese gran cambio paradigmático, los equipos, y sobre todo en Argentina, yo los veo un poquito rezagados. Creo que es momento tal vez de que los responsables de los clubes y de las ligas puedan entender que hoy en día ellos tienen muchísimo material muy interesante, pero que si no empiezan a entender mejor cómo mostrarlo y cómo hacerlo atractivo y competirle el tiempo que la gente le dedica a redes sociales, a streaming o a gaming, cada vez va a ser más complicado, porque sobre todo la gente más joven, que son en los que los próximos años los millennials son los que más importancia van a tener a la hora de decisión de compra o de gasto, no están con la misma mentalidad que las generaciones anteriores que te veían un domingo a la tarde, te veían tal vez 6 horas de fútbol seguido, con Macaya y Araujo, ¿no? O sea, ha cambiado eso. Bueno, ahí está el desafío, me parece. Es así, y sumo algo, una cuestión que marcaba Mati, y lo digo sin ningún dato que me respalde, justo hoy que estamos respaldándonos en muchos datos, es que el gaming o los eSports sí están en la TV tradicional, o sea, hacíamos la ESPN en Estados Unidos como marca símbolo, pero ESPN tiene su espacio, Teis Sports acá tiene su espacio, pero tengo la sensación, y a ver si te parece así, Agus, que la gente no va a buscar los eSports ahí, o le cuesta, el que sabe que lo encuentra en otro lado, el que sabe que encuentra el gaming en otro lado, ya está adaptado a otra plataforma, y no a que me lo pase un canal de deportes después de la medianoche. Tal cual, es que por eso te decía que todavía es como medio forzado todo, ¿no? Las principales señales de deportes en Argentina el último año han intentado de poder, viste, como decís vos, de mostrar torneos o hacer una especie de reality show de jugadores de gaming para ver quién seguía, quién no. Algunos tuvieron más y otros menos resultados, pero los que verdaderamente juegan y los que verdaderamente disfrutan del streaming ya saben que es en otras plataformas donde pasa la acción real. Entonces hay un desafío para ver cómo pueden lograr los canales encontrar cómo meterse sin quedar como, viste, medio descolgados. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchísimas horas de televisión para llenar y cada vez el gaming tiene más presencia, pero todavía no de forma genuina, y ahí coincido con vos, no tengo un dato concreto, pero la sensación es la misma, es decir, cada vez que veo algo de gaming o de esports en la televisión,
me cuesta entender que es genuino o me cuesta entender que la propia industria de los que generan los esports o que juegan o los que lo miran están ahí y no están en Twitch, por ejemplo, ¿no? Es un desafío que hay y que habrá que ver ahora después de vuelta, post pandemia, cómo se va a encarar, ¿no? Porque va a haber de vuelta cuando un cambio de escenario y habrá que ver cómo se reconfigura la televisión y el deporte, por contar un medio solo. Algo que siempre me interesa, sobre todo para buscar tendencias, y en este caso son tendencias de búsquedas, que las búsquedas suelen hablar demasiado, es el Trends de Google. Básicamente se puede acceder de trends.google.com, en este caso .com.ar si entran desde Argentina, y eso va marcando un poco cómo la gente se va moviendo a lo largo del tiempo. Obviamente que sirve para predecir si esto se viene repitiendo otros años, pero en este caso sorprende, obviamente, porque nadie espera una pandemia de este tipo, y buscando un poco, hurgando un poco en Google Trends del último mes, primero la mejor noticia es que crecen las recetas. Me parece que es más que importante la medialuna de manteca, tortas fritas, pizza, pan, y gente que busca recetas solo para cuarentena, como si eso existiese en el mundo. Pero quizás lo más interesante también es que, sube Steam, que venimos hablando ya del tema en varios episodios. Obviamente marcábamos lo de Netflix, pero por ejemplo, en contraposición, caen sitios porno que habían arrancado muy arriba en el comienzo de la cuarentena. Sí. Y van cayendo a lo largo, obviamente que tiene una lógica también del encierro y quizás lo que pasa por la cabeza de la gente, pero al mismo tiempo marcaba, sube Steam y caen las plataformas tradicionales. La única que levanta un poquito es Xbox. ¿Cómo se va viendo eso en el día a día y cómo la gente se está volcando directamente a dejar las plataformas físicas, ¿no? Sí, es que es una buena reflexión y las búsquedas, como vos decís, siempre muestran mucho de lo que es la sociedad en digital, porque las plataformas hoy también de alguna forma te atan a un modelo más efímero, ¿no? O sea, hoy se está volcando cada vez más a lo que es obviamente jugar totalmente online, y al no estar atados, digamos, a una plataforma especial, sino que buscan está creciendo mucho lo universal para jugar justamente con más gente. Mismo lo que yo te contaba hace un rato de Roblox, ¿viste? O sea, una plataforma de gaming mucho menos tal vez interesada en los gráficos como puede ser Fortnite, pero muy divertida. Entonces está cambiando también la forma en que en Argentina consumimos el entretenimiento y las horas, ¿no? También, porque Steam ha crecido muchísimo el consumo de horas de enero a marzo, obviamente, y ha sido una de las plataformas que más creció. Y hay algo que yo también lo explico desde el mundo de los datos, que es que muchísima gente que se está volcando a los videojuegos y al gaming, no tuvieron una consola, no tenían una Xbox o una Play. Esa gente, ¿cómo se mete al gaming? A través de Steam, ¿sí? Que lo pueden hacer en su compu, en su Mac, donde sea, y empezó a crecer porque es realmente mucha la gente que está ahora con ganas de aprovechar algo de tiempo en cuarentena y poder empezar a jugar con amigos o empezar a conocer algunos de los juegos que obviamente la puerta de entrada suele ser los de deporte, el FIFA suele ser uno de las referencias, pero por eso, Javi, se justifica el crecimiento de Steam, ¿no? Que hay mucha gente que no tiene ni siquiera un control en su casa. Yo personalmente me compré uno, un día antes de la cuarentena, me compré un controlcito para la compu, para jugar Steam, porque no tenía. O sea, era, viste, como si, bueno, ahora voy a tener tiempo, ¿a qué juego? Y no me compré la Play a tiempo, no me compré la Xbox. Bueno, la más fácil es Steam y te permite entrar en el mundo del gaming, ¿no? Además que Steam en Argentina, como ya lo dijimos varias veces, tiene varios juegos a muy buen precio. Preguntarte, Agus, ¿qué juego estás jugando y por qué no funcionó, por ejemplo, la plataforma Stadia de Google? Digo, todavía eso no tiene mucha competencia, pero tampoco la gente la adoptó. Digo, Google no pudo hacer pie en esto. Sí, mirá, Google tiene un tema que para mí es un karma histórico de ellos, que es que cada vez que se quieren meter en un mundo que no es el que ellos dominan, que es el de los buscadores y el de la data y las aplicaciones, no termina saliendo del todo bien. Les ha pasado con su propia red social, que la lanzaron varias veces, no terminan, viste, de enganchar, de pegarla, digamos, en lo que es uso más que nada. Entonces, todo lo que tenga que ver con competidores que han aparecido de Steam en los últimos tiempos no han tenido mucha suerte, pero no es que eran malos productos. Realmente pasa que hoy en día lo que te define si un producto sí o no es la cantidad de gente que lo usa. Y se instaló Steam, ¿viste? O sea, a nivel global y en Argentina también, y es difícil entrarle. Entonces ha habido otras propuestas, ha habido algunas propuestas también hasta que tuvieron grandes campañas en medios tradicionales de juegos en la nube,
no han podido entrarle, ¿no? Y volviendo un poco a tu pregunta, yo soy bastante clásico, o sea, juego muchos juegos de deportes, ¿sí? O sea, tanto juegos de NFL como de fútbol y como de básquet. Y al único que le estoy entrando ahora, pero ¿sabes por qué? Por un tema que me divierte muchísimo la parte social, que es que puedo jugar con amigos, es el Free Fire. Al Free Fire le estoy jugando tanto en compu como en celu y es totalmente divertido. Tiene algo de Call of Duty, tiene algo del Comandos, me hace acordar a mí a otra época. Sí. Y me divierte muchísimo poder estar ahí como, o sea, en mi caso con mis amigos somos todos pibes de 35 años para arriba y nos sentimos como niños pudiendo decir, vamos acá, que hay uno disparando, vamos a cubrirte, agarrá esto. O sea, es casi como sentirnos en el ciber, que va a haber mucha gente de la audiencia que no entiende la referencia, en el ciber jugando al Counter-Strike cuando estábamos en la secundaria, ¿no? Entonces, Claro. en mi caso me ha enganchado mucho eso para poder compartir en vivo con amigos que están distribuidos por distintos lugares para jugar un juego que tal vez a nivel gráfico o a nivel resolución no es de los más completos, pero bueno, creo que cada uno va descubriendo en esta cuarentena la cantidad de juegos que existen también, ¿no? Totalmente, y con los juegos dominando un poco la escena y siguiendo un poco con Google Trends, sí me interesó buscar a ver cuáles eran justamente las búsquedas relacionadas al deporte. Es muy difícil encontrar en el top 50, diría en el top 100 global, búsquedas relacionadas al deporte o cualquier cosa que esté por afuera del coronavirus. Si ustedes se meten en Google Trends, le digo para el que le interese esto, marca una popularidad que va de 0 a 100. Obviamente 100 es la popularidad máxima de un término y obviamente que 0 es cuando no se está buscando. Suelen variar de 15, 20, depende. Obviamente, a ver, los Grand Slams suelen levantar casi a 100 una vez al año y eso se repite, si uno hace una búsqueda histórica, se repite todos los años a la misma época y así. Bueno, ¿qué es lo que está hoy impactando o qué impactó en los últimos días en Argentina? A ver, algo que sí hablábamos el último tiempo, que era el consumo retro. Un término que creció mucho el último fin de semana fue Mario Götze, que llegó Sí. a valores parecidos a junio de 2018. Significa que casi a época de mundial, el 2018 fue el mundial de Rusia, obviamente muy lejos en la relación a la búsqueda de 2014. Para tener una idea, el último fin de semana Götze llegó a 100 de popularidad, pero si uno lo compara con Brasil 2014, es un 100 2014 contra 16 de este domingo. De todas maneras es un pico llamativo. Y lo otro que me llamó la atención es que en esto de que no hay búsquedas de deportes, sí apareció una en Argentina. O sea, a nivel global es imposible, pero en Argentina apareció una, puesto número 15 entre las consultas. Partido que debía jugarse hoy, cuando se está grabando este podcast, es River Binacional. Entre el alcohol, el gel, el permiso para circular, la ANSES y el pago de ayuda familiar, aparece River Binacional. ¿Qué habrá buscado la gente? No se entiende. Es que ahí, Javi, me sumo con que el deporte tiene algo muy fuerte que suele meter mucha tendencia porque son temas muy comentados y esto, los dos ejemplos que vos viste son justamente eso. En muchos de los canales, en algunos de los canales deportivos de televisión están repasando mundiales y la verdad que a mí me sorprende que las tendencias que están apareciendo, si uno no está en tema, decís, che, ¿por qué estamos hablando no sé, de Argentina-Holanda y el penal de Maxi Rodríguez? ¿Qué pasó? Bueno, cuando empezás a ver la tendencia, tanto en búsquedas como en redes sociales, tiene que ver con que hay algún canal grande o abierto que lo está pasando y la gente se engancha a vivirlo como un revival, como lo que ustedes destacaban de lo retro, pero también como comentando minuto a minuto y volviendo digamos, a compartir con mucha gente opiniones de aquel momento. Y vos decís, che, ya pasaron 6 años, por ejemplo, aquel partido. Bueno, se está dando mucho eso y también está pasando con hinchas, sobre todo de equipos grandes, que tenían fechas de partidos de Copa Libertadores o Sudamericana que están haciendo como también un recuerdo del no partido y ahí, bueno, se mezcla un poco con todo lo demás, ¿no? Con coronavirus y con todo. Pero es una, a mí por lo menos me interesa mucho siempre el seguimiento de todos estos temas porque te van demostrando un poco una radiografía también. Y una de las cosas que tengo ahí como último datito que tengo acá que me anoté que me llamó la atención en esto que hablábamos de los clubes y demás, no sé si lo llegaron a ver, pero hay un solo club de Argentina, ¿sí? Que a día de hoy oficialmente tiene multas para los jugadores que vuelvan con sobrepeso de la cuarentena. ¿Sí? O sea, el único club de Argentina que oficialmente instaló este tema fue Racing de Córdoba, ¿sí? que está militando en el torneo regional amateur, que lo que pusieron fue que por cada 100 gramos extra que un jugador traiga,
tiene que pagar 300 pesos. Es decir, si volvés con 1 kilo después de la cuarentena, 3.000 pesitos. Y el primero que dijo una declaración interesante fue arquero del equipo, Leo Rodríguez, dijo, ya no va a estar tan lindo andar comiendo mucho durante la cuarentena, ¿no? Porque va a haber que pagar. Estos datos que aparecen, esas historias que se filtran, dan como un poco el resumen de todo lo que hoy en día uno consume de información y le da un poco de sentido esto que hablábamos de cómo el dato y las tendencias en Internet, también atravesadas por el mundo del deporte, no frenan. Y bueno, ahí es donde vamos a ver quiénes son los que realmente le sacan jugo a todo este cambio, ¿no? Me causó gracia porque, por ejemplo, esto que hablábamos de que si vos agarrás las tendencias, de repente decís, no entiendo por qué están hablando de tal jugador. Ayer yo le hice retweet a elmediapunta.com, que es una cuenta de fútbol, que postearon la imagen de la pelota, la Yabulani de Sudáfrica 2010, y la consigna era ¿cuál es el primer jugador que se te viene a la mente cuando ves esta pelota? Yo puse Diego Forlán, y al ratito veía que Forlán era trend topic en Argentina. Entonces decía, empecé a pensar, ¿por qué? O sea, ¿qué pasó? Bueno, o sea, no por mí, pero obviamente por esta consigna, la gente empezó a participar y de repente Forlán pone un tweet, era trend topic, digo. La verdad que si te agarra sin información, no tenés idea qué pasa. Tal cual, tal cual. Y esto está pasando diariamente. De ese mismo momento que vos retuiteaste, yo vi que apareció el nombre de extraordinario Shalalala, ¿se acuerdan? El sudafricano. Sí. Y bueno, también lo mismo, decir, che, o sea, toco madera, espero que todos toquen madera. Cuando ves un nombre así, las tendencias, decís, che, espero que no le haya quedado este jugador, que no le haya pasado nada. Por suerte, ahora están apareciendo por todos estos revival que se están dando, ¿no? Sí, exacto. Shabalala, que fue, si no me equivoco, el autor del primer gol del Mundial de Sudáfrica 2010 contra México, si no me equivoco. Sí, golazo. Sí. Bien, pero una más que te quería hacer, Agus, porque durante los últimos días, que estamos la verdad todos muy atentos, somos hombres de redes, y vi una discusión que me llamó la atención, porque yo tengo una postura que para mí es sano bajar el mensaje por cualquier canal y a diferentes públicos, pero estuvo Alberto Fernández, el presidente, con René, con Residente, ex Calle 13, y me llamó mucho la atención las críticas en general a este vivo que hicieron en Instagram, y a mí me llamó un poco la atención porque yo digo, lo que pienso yo, no sé, vos me vas a dar mejor los datos tal vez de cada red social o el alcance que tiene, pero primero se le cuestionaba por qué hablaba con alguien que no era argentino y segundo, a cuánta gente podía llegar. Digo, vos que sos un experto en esto y has asesorado gobiernos y demás, me parece que es algo positivo incluso poder sentarse con una figura internacional y bajar tu mensaje a un público más, obviamente de una edad menor a la que le hablas en la televisión. No sé qué te parece a vos. Te planteo esto porque me dejó la duda el otro día toda esta discusión en redes y que algunos decían, bueno, que hasta podía costarle, no sé, en este costo político que siempre se evalúa y es intangible, pero que le podía costar un poco al presidente. ¿Vos qué pensás en cuanto a eso? Mirá, yo creo, Mati, que es acertada la discusión, porque la verdad es que no hay una respuesta 100% como que pueda ser la verdad absoluta. ¿Por qué? Porque va a haber una corriente que te va a decir que, como vos decías recién, es buenísimo poder comunicarle a distintas audiencias el mensaje que uno quiera dar. Y en este caso el presidente, como líder de la crisis, que es el que tomó la comunicación oficial y es el que está liderando el pedido a la sociedad de cuarentena, de los cuidados, está haciendo un raid mediático constante. También se entiende porque justamente al estar en época de cuarentena no es que está con reuniones en Casa Rosada todo el tiempo, aunque sí siguen teniendo. Entonces, haber generado un encuentro con un cantante muy conocido en toda la región, que le puede llegar a gente sobre todo más joven, a gente tal vez que no está tan centrada en el mundo digital o que no está tan en el seguimiento de medios, a mí me parece un acierto el arriesgarse, digamos, a poder hacer ese tipo de cosas. Porque si ustedes van viendo lo que día a día Alberto Fernández viene haciendo, como cualquier político de su relevancia, usualmente ellos tienen 2 o 3 veces por día contacto con medios. Lo tradicional venía siendo, a la mañana hago radio, al mediodía hago tele y a la tarde hago alguna nota de algún medio gráfico. Eso era como se solía trabajar en los últimos tiempos. Con la irrupción de internet y de redes sociales, esto ha cambiado totalmente. Y entender que hoy en día va a haber gente que obviamente iba a criticar que aparezca hablando con un cantante extranjero en medio de una crisis donde tal vez la gente, hay una corriente que lo tienen como en una imagen de que tiene que estar, no sé, todo el día en el Malbrán, viste, monitoreando a cada científico para ver qué están haciendo. Hay mucha gente que igual, acá la política o la famosa grieta sigue estando, pero yo personalmente a nivel comunicación política,
creo que es un acierto y creo que los aciertos de comunicación hay que destacarlos, porque después puede haber otros que no sean que sean errores realmente, como seguramente hubo, y que yo también soy bastante crítico en cualquier tipo de presidente cuando hacen cosas bien y cuando hacen cosas mal, pero particularmente hoy en día aprovechar el streaming para poder hablar con una figura distinta, ¿sí? Porque si no, también se torna a veces monótono. No sé si a ustedes les ha pasado que muchas veces el periodismo más tradicional de los canales de aire van a una conferencia a Casa Rosada o tienen un streaming y las preguntas que hacen a veces son repetidas o parece que no escucharon lo que el propio presidente estuvo diciendo cuando estuvo enumerando lo que estaba haciendo. Entonces, tener un interlocutor distinto, en un canal distinto, en un día distinto, que fue un miércoles a la tarde, a mí realmente me parece que a nivel comunicación suma mucho, pero siempre hay que tener en claro que va a haber gente que no lo ve así y pueden tener sus razones. Pero personalmente creo que es un acierto con esta idea de llegar con nuestro mensaje a la mayor cantidad de audiencias posible, ¿no? Seguro, en un mundo globalizado es importante llegar a todos lados, llegar a todas las edades y creo que eso es lo que buscó. Pero bueno, me interesaba tu opinión, Agus. Vamos a ir cerrando. La verdad, te agradecemos un lujazo haberte tenido acá. Hablaremos en los próximos días, sin duda también. No sé hasta cuándo dura el aislamiento. Vos sos un gran gestor de datos, pero no creo que me puedas dar una solución tampoco apelando al Big Data, a ver de cuándo vamos a poder salir. Pero bueno, espero que sea pronto y que nos podamos ver nuevamente y jugar al fútbol como lo hacemos muy seguido. Te agradecemos, Agus, por haber pasado por Aislados. Ojalá que sí, Mati. Bueno, gracias Javi y Mati por invitarme, ha sido un gran gusto. Espero que haya estado entretenido. Y bueno, la verdad que la data no nos puede decir exacto cuándo se va a liberar. Hay proyecciones, hay modelos matemáticos, pero bueno, también sepamos que estamos en Argentina y que también va mucho del humor social, pero sobre todo yo creo que vamos a depender de cuando verdaderamente estemos todos un poco más relajados y cuidados y el escenario sea. Así que bueno, muchas gracias chicos y un gusto haber estado en Aislados charlando con ustedes. Cerramos así, Javi, la edición de hoy y volvemos a reencontrarnos mañana en otro capítulo de Aislados.